¿Te has sentido solo a lo largo de tu carrera literaria? Lo digo también en un sentido. Tú fuiste doblemente exiliado de este país. Tú te fuiste en los años 50, te marchaste voluntariamente a Oxford a estudiar. Podemos decir que eso fue un exilio voluntario, ¿no? Tú te marchaste porque tú quisiste, ciertamente. Me imagino que el horizonte de Orense de aquella época y tal era muy limitado, ¿no? Luego tuviste un exilio ya forzoso. En los años 70 tienes un tribunal militar que te juzga por un artículo llamado El uniforme del general. El general era Franco, claramente, y vives un doble exilio. Pero además hay un tercer exilio, yo creo, diría, en tu vida, que es tu propio exilio literario, tu propio exilio poético, ¿no? Es que estás al margen de todo. Bueno, sí, es decir, que yo me fui muy pronto y eso porque vivía un clima de un gran ahogo espiritual, y intelectual y moral en De la España España de la inmediata pacata y posguerra. pobre, ¿no? De la Eh, posguerra. entonces, pues me fui a Inglaterra, donde trabajé mucho y descubrí lo que era una universidad de verdad. Entonces, después se ha deteriorado bastante, sobre todo después de las actuaciones de la señora Thatcher. Eh, en la Universidad de Oxford, y fue el descubrimiento de una gran universidad, de una gran biblioteca, la biblioteca Bodleiana, donde yo pasaba horas y horas. Entonces esa estancia en Oxford para mí fue decisiva, cambió mi vida. Uh, Conocí a muchas gentes inglesas y españolas que influyeron mucho en... Y no le hiciste caso a Vicente Alexandre. Cuando tú te vas a saludar a Alexandre para despedirte y Alexandre te dice, ojo Valente, vuelva pronto, porque en este país olvidamos rápidamente a quienes se van, ¿no? Sí, bueno, él me dijo, vuelve pronto, porque éramos muy amigos y nos tratábamos de tú. Pero sí me dijo eso, sí me dijo, no estés mucho tiempo fuera, porque en este país a los que se van se los olvida. Olvida. Yo, bueno, no sé, que me fui lo mismo, ¿no? Y estuve mucho tiempo fuera. Después me fui a Suiza, después estuve en Francia, eh, porque vivía de mi trabajo como funcionario internacional, porque como de sobra sabes, la poesía no es ciertamente un género que dé mucho dinero. Pregunto, felizmente. ¿Sí? Yo Felizmente, creo que pregunto. felizmente, sí, sí. Ajá. Felizmente porque yo creo que, que está menos sujeta a los condicionamientos de mercado Mercado. que la novela. Entonces, pues yo creo que eso le da más libertad y le da y no se puede escribir poesía si no se tiene una profunda noción de la libertad de la palabra, un profundo convencimiento de que la palabra no se puede condicionar con ninguna ideología, con ninguna intención prefabricada, que es una palabra que tiene que flotar como flota el espíritu, que como dice el Evangelio, sopla donde quiere, ¿no? Luego está el otro exilio, el interior, el llamémosle literario, ¿no? Y lo quiero asociar un tanto también con Almería, cuya imagen desértica, árida, un tanto aislada, tú has aplicado mucho como metáfora física, ¿no? Lugar terrestre, donde, y por eso estás aquí, supongo, ¿no? Desde hace ya 15 o 20 años, no sé. Pues 15 años, sí. Sí, como lugar donde poder escribir desde el aislamiento. Mira, sí, yo creo que para seguir un poco el esquema que tú hiciste antes, tendría que rectificar un poco ciertas cosas. Es Rectificando. decir, a mí me hicieron un consejo de guerra por un, no por un artículo, por un cuento Por un cuento. que escribí que se llamaba, en efecto, como tú has dicho, El uniforme del general, pero era una narración Ajá. y que se publicó en Canarias. Entonces eso fue denunciado a Capitanía General y el capitán general remitió el caso al Tribunal famoso de Orden Público, el famoso Top. y desgraciadísimo TOP, que lo devolvió al ejército. Dijo que eso que no era de su competencia, que yo ahí me metía con el ejército, pues que me juzgaran ellos. Entonces el, el, el capitán general convocó un consejo de guerra y yo no comparecí. Entonces fui juzgado en rebeldía, fueron juzgados mis editores, algunos fueron suspendidos de sus puestos docentes y además residenciados en Canarias y no podían, estuvieron un tiempo sin poder salir. Y curiosamente
esa narración ya me pone a mí en contacto con Almería, porque el general al que yo aludía no era Franco, era el general Saliquet. Ajá. Y el pueblo donde sucedió lo que yo contaba era Fiñanes. O sea que eso ya me pone a mí en una relación con Almería, porque ese cuento está basado en un hecho real que yo creo que es interesante porque refleja lo que sucedió en la Guerra Civil, que Fiñanes, como otros sitios, estaba regido por una comuna, por una comuna libertaria, y las cosas funcionaban muy bien. Entonces la comuna, como servía a la comunidad, pues escogió como sede la casa mejor del pueblo. Si la casualidad de que esa casa era la casa del general Saliquet. Creo que originariamente era la casa de su mujer, que me parece que era la que era de estas zonas. Entonces, pues un día en la casa descubrieron un uniforme del general en cuestión, y entonces pues se lo pusieron e hicieron una parodia, porque eran anarquistas, creían de verdad que todo había cambiado, de que el mundo era nuevo, que ya no iba a haber generales ni cosas así, y hicieron una parodia con el uniforme del general. Pero había quintacolumnistas que tomaron nota de las gentes que habían intervenido en esto y los denunciaron cuando las tropas de Franco tomaron Almería. Y la presión fue implacable, ¿no? Entonces todos fueron fusilados. Entonces había entre esos fusilados un primo de la persona almeriense que me contó esta historia, y yo tengo anotado el nombre y el nombre de la familia que todavía vive en Fiñanes, y ese hombre no era de ningún partido político, simplemente era un hombre que estaba colaborando en los trabajos de la comunidad. Con las competencias que él tuviera, que no sé cuáles eran, no recuerdo, y ese hombre no sabía por qué lo condenaron a muerte y tenía miedo a morir. Entonces un día yo estaba en Ginebra y se me vino a la imaginación esta historia. Entonces escribí un cuento para vengar a ese hombre que tenía miedo ante la muerte. Entonces escribí un cuento que se llama El uniforme del general, donde este hombre está en los momentos que preceden a la ejecución, y está un cura allí que iba a darle los últimos auxilios, que él rechaza, y él empieza a recordar todo lo que sucedió. Y entonces ahí es donde se cuenta la parodia y tal. Y luego se queda un momento en silencio y en la pared le dan el recado de escribir, como se le da siempre a los condenados a muerte, para escriban su última carta, pues a la persona a su madre, a su esposa, entonces él no escribió nada, con el lápiz dibujó en la pared el uniforme del general con los entorchados y las estrellas, y luego simplemente meó encima de lo que había dibujado. Entonces la reacción del capitán general fue: este hijo de puta se va a beber la meada. Bueno, por fortuna el capitán general está donde Dios quiera que esté, pues ha muerto ya, y yo no me bebí ninguna meada. Pero me hicieron el Consejo de Guerra, y en el Consejo de Guerra yo tuve, no sé, la complacencia de que el fiscal, para acusarme, tuvo que leer el cuento en voz alta ante los coroneles o que formaban el tribunal. O sea, entonces quiero decir que cumpliste tu venganza. Exactamente, que llegó a donde tenía que llegar. Y ese es el primer contacto con Y es mi primer Almería, contacto, ¿no?, con Almería. Yo te preguntaba, yo te Entonces, decía claro, antes, esta condición de Almería como refugio tuyo, como placenta un poco final tuya en tu vida, donde tú te consagras a la literatura efectivamente al margen de todo y de todos. Sí, yo creo que Almería en ese sentido para mí es un refugio muy importante. Es decir, que yo de repente pues hago salidas, voy a París con cierta frecuencia,
también voy a Ginebra, Sí, en este pero caso. fundamentalmente mi vida está aquí, que es donde está mi biblioteca, Claro. y ciertamente me he identificado mucho con esta tierra, he tomado mucho amor, esta tierra ya está muy presente en mis últimos libros. Has dedicado incluso a alguno con fotografías de Manuel Falces, de un Claro, excelente fotógrafo almeriense, al sí, Cabo de sí, Gata, por claro, ejemplo. claro, claro. En fin, algunos poemas. Sí, Has sí. hecho incluso algunos trabajos, en cierto modo, de campo sobre el tema muy duro de la inmigración de africanos en el poniente, en la zona Sí, sí, vamos, de invernaderos, yo ¿no? creo que he tratado de incorporar de alguna manera todas las cuestiones problemáticas que Almería lleva consigo, así como siempre he cantado la belleza de su paisaje y la importancia que para mí tiene esta desnudez del paisaje almeriense y la luz de Almería, ¿no? Ah, En fin, pese a tu imagen de poeta místico y cerrado y críptico, eres un hombre con los pies en el suelo, ¿no? Bueno, Está bien es que los recordarlo, místicos ¿no? tenían los pies en En el el suelo. suelo también, ¿eh? Por ejemplo, Santa Teresa tenía los pies puestos en el suelo de una manera tremenda, ¿no? Dime una Eh, cosa, Almería también tiene valor para ti como un enclave que te conecta con una cosa fundamental en tu obra de la que yo no quiero pasar de largo en esta entrevista, ¿no? Que es la conexión entre Oriente y Occidente, ¿no? Aquí hay un pasado también sefardí muy interesante, ¿no? Que es un territorio que tú también has trabajado mucho, ¿no? En investigaciones y en tu obra poética. Y me encanta que recuerdas como el mejor piropo que nadie te ha dado nunca, lo que te dijo una chavala una vez, y era que en tu poesía ella había sentido ese nexo entre Oriente y Occidente, ¿no? Hombre, yo creo que sí, que eso es que eso es fue un descubrimiento para mí importante en mi vida, el establecer ese nexo entre la cultura extremo oriental y la cultura árabe también, ¿no? La cultura islámica. Eh, eh, Porque claro, de estas tierras salieron gentes importantísimas, ¿no? Y además Almería, cuando se destruye el califato y hay las primeras invasiones africanas, pues es el refugio de los sufíes. Entonces, Pechina es, es un sitio que recoge muchos personajes importantes en el mundo espiritual del califato de Córdoba. Eh, Cuando Pechina era realmente la capital importante, Almería no existía, era una torre que estaba, una torre fortificada que estaba al lado del mar, ¿no? Vamos a acabar, José Ángel. Te quiero preguntar, ¿tú te sientes ya lo que todos te sentimos, un mito vivo de la poesía, de la literatura de este país? Mira, yo la verdad es que procuro no sentirme nada, procuro no ni mirarme mucho ni mirar para atrás. Es decir, prefiero mirar para adelante y no, eh, eh, no sé, vamos, no sé qué contestarte. No, ¿cómo me voy a considerar un mito? No me considero un mito. Eh, yo lo que quisiera era pues que mi vida se prolongara en la escritura misma y que esa escritura pues durara y me sobreviviera. Es fantástica la sencillez con la que una vez dijiste que a ti no te interesaba la literatura para transmitir absolutamente nada. Dijiste, la literatura es simplemente el juego que yo aprendí de niño. Sí, en efecto, y así es, y así sí lo sigue siendo. Muy bien, y sigues escribiendo. Te quiero pedir un favor personal. Hay un poema tuyo, inédito, publicado en un periódico, en este periódico, en El País, en Babelia. Es un poema que a mí en fin, me emociona, pero yo leo muy mal poesía, José Ángel, y te quiero pedir que lo leas tú Pues mismo, con porque el mucho poema gusto, es sí. tuyo. Bueno, este es un poema que se titula Variación sobre un texto de Bacon, del pintor inglés. Es un texto de 1952. Y yo, Bacon es un pintor que a mí me interesa mucho. Me interesa mucho porque como Bacon
hace ver la descomposición de los cuerpos y de la materia en sus cuadros. Entonces, bueno, este texto tiene que ver con eso. El hombre se escabulle, queda una huella de presencia humana, recuerdos de acontecimientos ya lejanos, rastros, seguir el rastro que se va deshaciendo, deshacimiento, rastro, como el caracol va dejando tras de sí una huella de baba. Gracias, José Ángel Valentín. Gracias a vosotros y a ti en particular por haber venido a verme.